esto es Alba y Tiempo. Y antes de empezar la historia de hoy, quisiera agradecerte por tus comentarios, por estar siguiendo este canal. De verdad, me gusta mucho saber que te están gustando estas historias, que las disfrutas, que estás aprendiendo mucho. Y perdón si a veces me tardo en contestar tus comentarios o en subir videos. No siempre es muy fácil dedicar todo el tiempo que yo quisiera a este proyecto, pero te agradezco que lo estés siguiendo. En fin, el día de hoy te tengo una historia que, bueno, tiene mucho tiempo de existir, pero que la registraron apenas en los finales del paganismo o en los inicios de la cristiandad. En el año de 1200 o 1225 aproximadamente se registró por primera vez esta historia de forma escrita. Estoy hablándote de la mitología de los nórdicos, de lo que nosotros conocemos como los vikingos, y comienza de esta manera. Bueno, primero que nada, esta historia sí tiene un autor. Esta recopilación de mitos que nos llegaron a través de la Edad Media las escribió un señor llamado Snorri Sturluson, que hace esta compilación de leyendas de Islandia. Más o menos, bueno, los nórdicos abarcan todo el norte de Europa, y este poema llamado la Edda Poética abarca solamente las leyendas de Islandia, pero a veces se le relacionan a todos los demás pueblos nórdicos, ya que no cambiaban mucho o no variaban mucho sus versiones. En estos poemas, en la Edda Poética, se narra la creación del mundo, la destrucción del mundo y muchas otras historias de diferentes dioses a través de diferentes poemas. El día de hoy te voy a hablar casi exclusivamente del primer poema, que es sobre la creación del mundo. Según los nórdicos, en el inicio de los tiempos solamente había caos, como en la mayoría de las culturas hay caos, pero en este caos existía un árbol cósmico que va a representar el universo. En este árbol había, bueno, en el inicio había solamente oscuridad y un gran abismo, y se empezaban a perfilar como diferentes mundos dentro de este árbol, y lo habitaban gigantes. Uno de ellos se creó a partir de la unión del fuego y el hielo, y bueno, surgió enorme y era un gigante llamado Ymir, que estaba completamente cubierto, bueno, hecho de hielo. Este gigante es como él procrea solito sin necesidad de otro agente, y del sudor de sus axilas salen el primer hombre y la primera mujer, pero no tienen vida. Sus pies empiezan a engendrar otros hijos, y cuando se empieza a derretir más, surge de él una vaca que empieza a lamerlo para darle forma de hombre, y él a su vez se alimenta de la leche de esta vaca, que se llama Adjumla. Cuando ya tiene una forma un poco más humana, surge como un gigante llamado Buri y se casa con la hija de otro gigante, y engendran a los primeros 3 dioses, que van a ser Odín, el más importante del panteón nórdico, y sus hermanos Vili y Ve. Ellos 3 se encargan de continuar con la creación del mundo. Técnicamente matan a su papá, matan a Ymir y lo desmiembran, y de sus miembros sacan bueno, por ejemplo, de la carne sacan la tierra, de su sangre el mar, de su cráneo la bóveda celeste, etc. Y empiezan a darle forma al universo. Estos 3 dioses van a iniciar una generación que se llama, o que es conocida como los Ases, que son un tipo de dioses entre los nórdicos. Y estos 3 hermanos, se van a encargar de dar como las primeras formas a toda la vida. Construyen Midgard, que es la tierra de los hombres, y que está ubicada en medio del árbol cósmico. Este árbol cósmico, creo que no he dicho su nombre, se llama Yggdrasil, y conforman 9 mundos, que son como todo el universo. Entre estos 9 mundos está Asgard, que es la tierra de los dioses en la copa, Midgard, que es la tierra de los hombres, y Niflheim, que es como el mundo oscuro o de las tinieblas, donde se encuentra también el infierno, que es Helheim. Los dioses pueblan Midgard con plantas, con animales, con hombres, y ellos construyen Asgard. Encuentran a esta pareja que salió del sudor de Ymir y les dan vida. Odín les da el alma y los otros hermanos les dan la sangre y la vida. Y así es como se empieza a poblar el mundo de los hombres.
Cuando los haces, estos primeros haces, empiezan a tener más hijos, es toda una comunidad de dioses muy felices, que principalmente son soberanos y como civilizadores. Entonces se dedican mucho a fabricar cosas, a construir, a crear. Y esto hace que empiecen a entrar en guerra con otro tipo de dioses que se llaman los Vanes. Estos dioses son como principalmente de la naturaleza. Se dedican más a las cuestiones de la fertilidad, de estar en contacto con los árboles y afectar a los ciclos naturales. Y empiezan a entrar en guerra porque es como que son contrarias sus naturalezas y se hace esta guerra famosa que es entre los Haces y los Vanes. Pero finalmente consiguen hacer las paces y cierran su pacto los dioses, todos escupiendo en un mismo recipiente, y de este recipiente se crea otro dios que se va a llamar Vasir. Los enanos lo matan y de su sangre crean una bebida pues un poco tóxica, que va a ser la famosa hidromiel, la bebida de los dioses. Entre los haces más importantes van a destacar tres. El primero, y bueno, ya lo mencionamos, que es Odín, el dios soberano de todos los demás, Thor y Tyr. Odín, bueno, como ya lo acabo de decir, es el dios más importante. Él, digamos, que tiene como que rige todas las cosas, es dios de dioses, es creador de los hombres, él es también un dios de la sabiduría, porque él hace todo un viaje por cada uno de los 9 mundos de Yggdrasil y se cuelga de Yggdrasil durante 9 días de cabeza con la finalidad de obtener la sabiduría. Y lo que obtiene a cambio es el conocimiento de las runas, de la escritura y de varios secretos del mundo. Y para obtener la sabiduría termina viajando a uno de los pozos más profundos del Yggdrasil, que es custodiado por un gigante llamado Mimir. Y Mimir custodia la sabiduría. Entonces, para darle la sabiduría a Odín, él tiene que sacrificar algo y dejarlo adentro de ese pozo para obtener a cambio este poder. Así que Odín se quita un ojo y lo esconde en el pozo de Mimir. Después mata a Mimir y lo ayudan los enanos a conservar su cabeza con unas sales y hierbas especiales para que Odín pueda consultarlo constantemente. Asimismo, este dios es regente de las guerras o de los guerreros. Él los ayuda a obtener la victoria, pero también permite que los maten para él poder hacer un ejército que va a utilizar en el fin de los tiempos, del que vamos a hablar más adelante. Odín recibe como un nombre aparte, que es Odín Votán, que justamente va a significar este carácter guerrero del dios. Para los nórdicos la guerra era como que era lo que les daba vida en realidad, lo que le daba colorido al mundo. Entonces era un aspecto muy importante de su cultura. Odín Votán, este nombre proviene de la palabra vot o vot, que significa furor, esa fiebre guerrera que les daba a los jóvenes para salir a la batalla sin que les importara nada más que atacar a su enemigo. Los compañeros de Odín, se decía, o los guerreros de Odín, eran chicos que poseían este vot o este furor, que se vestían con pieles de oso, de manera que parecían bestias salvajes atacando sin piedad a lo que se les presentara, y eran llamados berserker, que significa guerreros vestidos con pieles de oso. Así que, bueno, Odín termina siendo como un dios de la sabiduría, de la guerra, de la magia, de la poesía, porque cuando obtiene las runas también obtiene el poder de la poesía, que era una cualidad muy apreciada en los guerreros. Por cierto, no estaban peleados, la guerra y la poesía eran como una misma cosa, y esto es porque la tradición nórdica era principalmente oral. Entonces esto hacía que la gente se obligara a contar las cosas de alguna manera que fuera memorable para todos los demás. Sin embargo, existe otro dios que es Tyr, que va a ser específicamente dios de la guerra. Se supone que en un principio, digamos en los albores de la cultura nórdica, Tyr era el dios soberano, pero empieza a decaer su posición por diferentes cambios en la mitología. Pero este dios es principalmente dios de la guerra y un dios jurídico, es decir, que influye en las decisiones importantes
pues del gobierno de los dioses. Es un dios manco, le falta su mano porque en el inicio de los tiempos, entre las criaturas que surgen, hay un monstruo que es un lobo llamado Fenrir que está destinado a matar a Odín en el fin de los tiempos. Entonces tienen que atarlo para que no lo mate antes. Y para que el lobo se deje atar, le dicen que no le van a hacer daño, ¿no? Que en realidad esas ataduras son seguras y que no es para dejarlo atado. Entonces él pone de condición que alguien meta su mano en la boca para saber que puede confiar en ellos. Y eso es lo que hace Tyr, mete su mano, pero cuando el lobo se da cuenta de que sí lo encadenaron, se la arranca. Esto hace que Tyr justamente baje como de nivel. Es un dios jurídico, pero acaba de romper un juramento. Y finalmente está entre los principales haces está Thor, que creo que es uno de los dioses más conocidos del panteón nórdico. Es el dios del trueno. Su nombre literalmente significa trueno. Y bueno, tiene este martillo muy simbólico, que es un martillo de herrero, que se llama Mjolnir, y que se supone que con él crea este sonido del trueno. Thor es un dios como más amigable al resto del pueblo. Odín solamente regía como a los soberanos. Entonces toda la gente del pueblo, los agricultores y artesanos, pues no se sentían muy identificados con Odín porque era un dios muy lejano. Pero en cambio Thor, como era un dios guerrero, no era dios de la guerra, pero era un dios guerrero muy fuerte, que representa la parte más importante de la población nórdica, que son los hombres dedicados a la guerra. Pero también el rayo representa las lluvias y la fertilidad del campo. Entonces, aunque Thor no necesariamente es un dios agrícola, sí influye en que las tierras tengan mejores cultivos. Así que la mayoría de la gente puede rendirle tributo a Thor porque abarca como diferentes aspectos de la vida cotidiana. Y entre los principales vanes, la otra generación de dioses, vamos a encontrar a Freyr y a Freya, que son gemelos. Freyr es un dios del sol y Freya es diosa de la fertilidad, del amor, de la belleza, y también se decía que era una diosa como sacerdotisa, que podía tener contacto con el otro mundo y le enseñó esto a los hombres. En varias versiones se identifica a Freya como esposa de Odín. La esposa de Odín se llama Frigg y al parecer es como solo un sobrenombre, pero son quizás es la misma diosa esta chica. Y juntos componen la principal parte del panteón nórdico. Existen otros dos dioses que son como muy icónicos y que van a dar forma a toda la parte de la escatología nórdica, es decir, a las historias del fin del mundo. El fin del mundo entre los nórdicos se llama Ragnarok y se supone que en esta guerra van a morir todos los dioses y todas las criaturas existentes en la tierra. Y como que una de las principales señales que va a haber del Ragnarok es la muerte de uno de los haces que se llama Balder. Balder era hijo de Odín y tenía un hermano ciego llamado Hodor. Pero Balder era como el único dios que era muy bueno. Todos lo querían, era hermoso, era muy sabio, era como muy noble y a todos trataba bien. Entonces, aunque realmente casi nadie le hacía caso en Asgard, todos lo querían mucho porque él representaba como una esperanza de que existía la bondad en el universo. Y lamentablemente él tenía sueños fatídicos, premonitorios muy feos que hacían a todos pensar que iba a morir pronto. Entonces su madre, Frigg, decide asegurarse de que su hijo no va a morir de ninguna manera y le pide juramento a todas las cosas y criaturas sobre la tierra para que no le hagan daño. Nadie está permitido de hacerle daño y Frigg le pide el juramento a todos. Pero hay una planta que dice, ay, es que está muy chiquita, muy joven como para pedirle juramento, así que a esa planta no le voy a decir que no dañe a Balder. Pero todos los demás sí lo hacen. Entonces los dioses pues les parece muy divertidos y nada puede herir a Balder, pues empiezan a jugar a golpearlo y a lanzarle flechas y clavarle espadas y se dan cuenta de que nada le hace daño. Entonces es muy divertido jugar con él a matarlo porque realmente no se muere. Y están todos los dioses en esta diversión, excepto su hermano, porque bueno, Hodor es ciego, entonces pues
no podía utilizar las armas tan fácilmente. Y entonces, mientras están en esto, está presente también un dios que también seguramente conoces, llamado Loki. Loki es un as, es uno de los ases, pero no es necesariamente bueno, es un dios muy confuso porque en algunas historias ayuda a los dioses, pero en otras les hace mucho daño. Él ayudó a forjar el martillo de Thor, por ejemplo, pero en muchas ocasiones también atacó a Asgard o intentó traicionar a los dioses. Y en esta historia de Balder específicamente, él se ensaña y dice, no, yo sí quiero que Balder muera. Entonces se disfraza de anciana y le pregunta a Frigg cuál fue la única cosa que no prestó juramento para herir a Balder. Y Frigg, muy confiada, claro, es una ancianita, no me va a hacer daño, le dice, no, pues fue el muérdago, o sea, está muy chiquita la planta, entonces no quise pedirle juramento. Entonces Loki evidentemente va, consigue muérdago, lo ata a una flecha y se la da al hermano ciego, a Hodor. Le dice, mira, yo te voy a ayudar, yo te voy a decir hacia dónde dispares y puedes unirte al juego que están haciendo los demás dioses. Entonces Hodor dice, bueno, está bien, y tensa su arco. Y Loki le dice que apunte directamente al corazón. Bueno, las instrucciones que le da van directamente al corazón y mata a Balder. Entonces Balder, pues muere y viaja al Helheim, al mundo de los muertos, donde se queda encerrado para siempre. Él no puede ir al Valhalla, que es el lugar al que van los guerreros muertos en batalla, porque él no murió en la batalla. Entonces Odín y Frigg hacen toda una empresa para poder rescatar a su hijo del Helheim, pero para eso necesitan que todas las criaturas y cosas en el mundo digan que quieren sacarlo de allí. Pero Loki es el único que dice que no. Entonces, cuando pasa esto, se crea o se determina completamente la enemistad de Loki hacia los dioses, lo encierran, lo atan y lo condenan a que una serpiente esté echándole veneno todo el tiempo en la cara y se supone que se va a liberar hasta el fin de los tiempos, en el Ragnarok. Cuando llega el Ragnarok, se supone que todas las cosas van a empezar a estar en decadencia, porque el árbol de Yggdrasil, desde el inicio de los tiempos, ha sido carcomido por un dragón que vive en sus raíces y por un águila que devora su copa. Entonces en algún momento va a llegar su fin y todos los hombres van a empezar a matarse entre sí, el cielo va a oscurecerse, la moral va a decaer y van a liberarse los monstruos que en un inicio se encerraron. De esta manera, Odín va a ser comido por el lobo Fenrir, que es el que se comió la mano de Tyr. Van a matar a este lobo, uno de los hijos de Odín, pero también él se va a morir. Thor va a luchar contra Jormungandr, que es una serpiente gigante que rodea Midgard. Si quieres saber más la historia acerca de esta serpiente, te invito a que veas el video de los dioses del rayo. Te dejo el link abajo. Y Thor, también va a morir, va a matar a esta serpiente y la serpiente lo va a matar a él. Y así va a pasar con todos los dioses. Cada dios va a matar a su enemigo y su enemigo va a matar al dios. Entonces todos se mueren y el mundo se destruye. Pero el hecho de que el universo sea representado por un árbol es una forma de decir, es mortal, pero también se regenera. Es decir, cuando un árbol muere, generalmente hay algún tipo de retoño que va a hacer que vuelva a surgir la vida. Y eso es justamente lo que va a pasar al final del Ragnarok. Cuando el Ragnarok termine y se destruyan los mundos y se destruya toda la forma de vida, va a volver a nacer. Se supone que van a salir del infierno Balder y su hermano ya reconciliados y ellos son los que van a construir otra vez el nuevo mundo. Y este mundo se supone que va a ser mucho más brillante y más hermoso que el anterior. Y dos hombres, una mujer y un hombre, se van a esconder en las raíces de Yggdrasil y ellos van a comenzar otra vez la nueva vida. De esta manera es como la mitología nórdica es al mismo tiempo muy destructiva y regenerativa.
Estas contradicciones son lo que hacen que sean tan interesantes sus historias, ya que le dan una importancia muy grande a la creación y a la muerte. Como te decía antes, los guerreros muertos en batalla se iban al Valhalla, es decir, que la muerte no era algo que temieras, y mucho menos al momento de enfrentarte a una guerra, sino que era parte de vivir y parte de existir para poder como realizar tu alma o tu ser. Además, toda esta ideología, esta forma de ver la vida, no cambió mucho cuando se cristianizaron estos pueblos. Es decir, no cambiaron gran parte de su forma de concebir la existencia, porque empiezan a salir otras leyendas que a lo mejor ya están un poco impregnadas del cristianismo, como Beowulf, que también puedes ver el video en mi canal, y que tienen todavía este sabor de guerreros, de honrar la vida, de honrar la muerte, pero que también empiezan a tener una mezcla con otra cultura. Por lo mismo, la tradición nórdica es una tradición que perduró mucho tiempo, aunque lo que conocemos de ellos fue escrito muchos años después de su esplendor. Y es así como conocemos estas grandiosas historias y leyendas que han inspirado muchísimas películas, videojuegos, cómics, canciones, y que seguramente continuarán inspirando a muchas otras generaciones después de la nuestra. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, dejarme tus comentarios, tus sugerencias, compartirlo con tus amigos para que todos puedan conocer también los orígenes de estas historias, y nos vemos en la siguiente edición de Alba y Tiempo. Hasta luego. Y así va a pasar con la mayoría de los dioses. Con el enemigo en que se enfrenten, a ese enemigo van a matar y ellos lo van a matar. No sé qué dije.